chicos, eso le pasas a tus compañeros. Está bien. Vamos a continuar. Sabemos, chicos, que una población siempre crece. Si ustedes se fijan y pongo un ejemplo, en la facultad nomás fíjense cuánto de gente ha crecido en estos últimos años, en las diferentes carreras, en algunas especialmente con más ímpetu. Entonces, esto que vamos a estudiar hoy día nos sirve para hacer ese tipo de análisis. Entonces, con qué velocidad crece la población? Y la velocidad nosotros podemos manejar como la primera derivada. En este caso, la derivada de P. P es la población respecto del tiempo. Entonces, esta va a ser para nosotros la velocidad de crecimiento de una población. La derivada de la población respecto del tiempo, donde P es la población y T es el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué velocidad puede crecer una determinada población? Para eso vamos a utilizar la definición que dice, la velocidad con que crece una población es directamente proporcional a su población. Dice, la velocidad de crecimiento de una determinada población es directamente proporcional a la población que tiene. Esta proporcionalidad nosotros lo vamos a convertir en una ecuación. De tal manera que esa proporcionalidad se convierte en una constante de crecimiento para esa población. Esto es lo que se llama crecimiento de la población, donde K se llama constante de crecimiento de una población. Y para nosotros esta es nuestra ecuación diferencial de primer orden que podemos resolver por uno de los métodos que conocemos. Podemos separar variables, podemos resolver por exactas, no exactas, podemos resolver por homogéneas, no homogéneas, podemos resolver por lineales, por esos métodos podemos resolver. Pero hay que resolver esa ecuación. Al resolver esta ecuación diferencial de primer orden, simplemente lo que estamos haciendo es encontrar un modelo matemático. Al resolver o la solución de esa ecuación diferencial va a ser un modelo matemático. ¿Sí? Y podemos resolver esa ecuación diferencial. A ver, voy a resolver por un método. Voy a resolver por método lineal. Lo voy a llevar a su forma lineal. Simplemente transponiendo el miembro derecho al miembro izquierdo, tenemos la ecuación diferencial de primer orden. Además, en su forma lineal. Resolvemos esta ecuación diferencial lineal a partir de la ecuación de Leibniz
y tenemos seguramente la solución. Y la ecuación de Leibniz para esas variables es de esta forma. Necesitamos conocer la función P y Q nada más. Y para nosotros la función P es esta constante negativa y la función Q es esta constante 0. ¿Sí? Resolvemos, sustituimos. Menos K sale de la integral. Solamente integramos. Q vale 0. Por propiedades sale de la integral. Y se queda simplemente esa integral. Si integramos uno de ellos, hemos integrado los dos. Y esta integral es completamente fácil. P e a la menos K por T. Y aquí en esta integral, chicos, 0 multiplicado por cualquier número es 0, no necesitamos integrar. Entonces, la ecuación simplemente se simplifica esa constante 0. De aquí despejamos, si quieren, esta solución de la ecuación diferencial de primer orden es el modelo matemático para esa ecuación diferencial, donde P es la población, C y K hay que calcular en muchas oportunidades por las condiciones del problema con valores iniciales. Y T es nuestra otra variable, la población en función del tiempo, donde, repito, C hay que calcular, K hay que calcular a partir de las condiciones o los valores iniciales. Si tenemos valores iniciales, es posible calcular esas dos constantes. Bien, entonces de esta manera nosotros tenemos lo que se llama el crecimiento de una población para en un determinado tiempo. Voy a hacer un ejemplo. Voy a resolver un problema que dice así. Se espera que la población de Bolivia se triplique en los siguientes 20 años. Pregunta: ¿cuál es la tasa de crecimiento?
Ahí tenemos un problema. Dice, se espera que la población de Bolivia se triplique en los siguientes 20 años. ¿Cuál es la tasa de crecimiento que debe tener para que esa población crezca, no? Entonces vamos a sacar nuestros datos. Vamos a sacar y dice así. La población en un tiempo inicial, lo vamos a llamar cero. Por ejemplo, en este momento, hoy día, la población de Bolivia tiene una determinada cantidad. No sé. Yo puedo mentirles diciendo de que son 11.300.000. Puedo mentirles al decir que son 11 millones exacto. Puedo mentirles al decir que estamos cerca a los 12.000, qué sé yo. Pero hay una población o alguien sabe. Si alguien sabe, dícteme ese dato. ¿Cuánto es la población de Bolivia en este momento? En este momento, no quiero del INE de hace 10 años. Nadie sabe exactamente. ¿No es cierto? Porque hace 10 años o 15, o 11 años se ha llevado un censo poblacional donde teníamos ahí cerca a los, no sé, a los 11.000, 11 millones, no sé. Pero en este momento no sabemos, nosotros no sabemos, nadie sabe. O alguien me puede decir, nadie. Pero entonces nosotros podemos tomar como una población, como una cierta cantidad de población que no conocemos. Pero existe población, o no existe, chicos. Hay población, pero no sé la cantidad, no sabemos la cantidad exacta. Pero hay una cantidad. Y lo voy a llamar P sub 0. Hoy día, P sub 0. Una determinada cantidad de población que tiene Bolivia. No sé la cantidad, no sé. Pero me voy a dar como una cierta cantidad que lo voy a llamar P sub 0. Dice, se espera que la población de Bolivia se triplique en los siguientes 20 años. O sea, la población debe ser 3 veces más que esa población en 20 años. En 20 años, esa población debe crecer 3 veces más, dice. Pero la pregunta es, ¿cuál es la tasa de crecimiento? En otras palabras, nos pide la constante de crecimiento de la población. En la teoría hemos puesto aquí, constante de crecimiento. Eso es lo que nos pide. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? En otras palabras, nos pide la constante de crecimiento de una población. Hagamos el modelo matemático. Agarramos nuestro modelo matemático que acabamos de resolver. Y este modelo matemático no será tan aproximado, o exacto, pero puede ser aproximado, ¿sí? Donde nosotros primero debemos conocer estas constantes, C y K.
¿Cómo se conoce esa constante? En este caso, nuestra incógnita es K, constante de crecimiento. Para eso vamos a utilizar los valores que tenemos. Por ejemplo, para t igual a 0, la población, tenemos una determinada población que no conocemos, pero puedo asumir como una cantidad de habitantes, P sub 0. Reemplazamos la población P sub 0 igual a esa constante C por E a la K por T. T vale 0. Y haciendo operaciones, este término es 1. Entonces la constante C es igual a esa cantidad de habitantes, P sub 0. Ahora ya conocemos C. En nuestro modelo matemático ya conocemos C. Sustituimos. El otro valor inicial. ¿Qué dice el otro valor inicial? Dice que después de 20 años debemos tener 3 veces la población. ¿Dice o no dice? Sustituimos 3 veces la población igual a esa constante que ahora vale P sub 0 por E a la constante que no conozco por T que vale 20 años. Y tenemos una ecuación con una incógnita. Simplificamos y tenemos una ecuación con una incógnita que es 3 igual a E a 20 veces K. De aquí conocemos K. Despejamos K. Y esa es nuestra pregunta. Y esa va a ser nuestra constante de crecimiento en esos 20 años. O para esos 20 años. Entonces, despejamos y para despejar voy a aplicar logaritmos en ambos miembros. Aplico propiedades de logaritmos. Ese exponente baja como coeficiente del logaritmo. Agarren su calculadora. Logaritmo de E es 1. Y de ahí calculamos K, que es igual al logaritmo de 3 sobre 20. ¿Quieren saber en porcentaje exacto? Hacemos esa operación. Simplemente hacemos, dice 3, dividir logaritmo de 3, 3, si tienen no sé cuántos, pero en porcentaje, esto lo multiplicamos por coma a 26%. Esa va a ser la constante de crecimiento, la tasa de crecimiento.
para 20 años. Preguntas, dudas. Bien, continuamos. Vamos a conocer también otra aplicación que se llama la ley de Newton. ¿Qué dice la ley de Newton? Ley de Newton simplemente en este caso va a ser calentamiento o enfriamiento. Es decir, cambio de temperaturas. Calentar o enfriar un objeto, un cuerpo. Entonces nosotros a partir de esta ley de Newton podemos conocer la velocidad de temperatura con que cambia un objeto. Es la derivada de la temperatura respecto del tiempo. A eso se llama velocidad o variación, si quieren, de cambio de temperatura. Velocidad con que cambia la temperatura. Sabemos muy bien que la primera derivada representa la velocidad en física. Entonces, esta velocidad con que cambia la temperatura podemos nosotros definir según la ley de Newton, o se define según la no podemos, sino ya está definido. Por eso Newton lleva ese nombre, ley de Newton. Esa velocidad con que cambia la temperatura, esta velocidad con que cambia la temperatura es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas del objeto a enfriar o a calentar, menos la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Me explico. T es la temperatura del objeto, del cuerpo, que se puede calentar o se puede enfriar. T sub 0 es la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Entonces voy a repetir el concepto de la velocidad con que cambia la temperatura. Simplemente la velocidad con que cambia la temperatura es directamente proporcional a la diferencia de sus temperaturas del objeto o del cuerpo a enfriar o a calentar, menos la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Nosotros esta proporcionalidad lo podemos convertir en una ecuación. Es decir, para poder resolver, ¿no? Le convierte en ecuación esa proporcionalidad y esa proporcionalidad se va a convertir en una constante, multiplicando esa diferencia de temperaturas. Donde K
es la constante de proporcionalidad del cambio de temperaturas. Y esa constante K lo convierte en una ecuación, esa proporcionalidad. Y esta ecuación conocemos. Ecuación diferencial de primer orden. Podemos resolver por cualquier método, por cualquier forma, ¿verdad? Generalmente, en su mayoría de los problemas, la temperatura del medio que los rodea se mantiene constante. No por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo real. A las 6 de la mañana la temperatura es bien frío del medio ambiente. A estas alturas la temperatura para muchos hace calor. Es mucho más elevado. Entonces, la temperatura del medio ambiente, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta ahora ha cambiado, no es constante. Pero en un determinado tiempo, en minutos, esta temperatura del medio ambiente puede ser constante o se mantiene constante, ¿no? Resolvemos esta ecuación diferencial. Voy a separar variables. Pueden resolver por otro método. Vamos a resolver nuestra ecuación diferencial de primer orden. Separando variables, entonces simplemente queda la derivada de t menos t sub 0, pasa a dividir, el otro pasa a multiplicar. Separado las variables, integramos. Y estas integrales son completamente sencillas. En especial esta segunda integral. Y esta primera es logarítmica. Más, como son integrales indefinidas, debemos incrementar una constante c. Eliminamos este logaritmo utilizando en toda la ecuación la constante e. Simplificamos y solamente queda el argumento. Aquí voy a hacer un pequeño artificio algebraico sin violar, sin alterar propiedades o leyes matemáticas. Esta constante e elevado a otra constante le voy a llamar c sub 1, sigue siendo otra constante y queda simplemente de esta manera. Mucho más sencillo. Despejamos la temperatura del objeto del cuerpo y tenemos nuestro modelo matemático. Esta solución no es más que nuestro modelo matemático de la ley de Newton. De esa manera podemos nosotros o hemos encontrado la solución de la ecuación diferencial de primer orden.
los que han resuelto, los que van a resolver por otro método, van a llegar a este mismo modelo. ¿Sí? Preguntas. Vamos a resolver entonces un ejemplo. Voy a resolver un ejemplo. Dice así. El medio ambiente está a 30 grados centígrados, coma, un cuerpo que se encuentra a 120 grados centígrados se enfría en 20 minutos a 60 grados, 60 grados centígrados. Punto seguido. Hallar la temperatura después de 30 minutos. Ahí está el problema. Dice, el medio ambiente está a 30 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Es la temperatura del medio que lo rodea el objeto. Y en este caso dice que está a 30 grados centígrados. Un cuerpo que se encuentra, la temperatura de un objeto que se encuentra a 120 grados centígrados, en ese instante, cuando el objeto está a 120 grados centígrados, el tiempo es igual a 0. En ese instante, el tiempo es igual a 0. Y dice, se enfría en 20 minutos a 60 grados centígrados. La temperatura de ese cuerpo, de ese objeto, se enfría a 60 grados centígrados en un tiempo de 20 minutos. Pregunta, dice, hallar la temperatura después de 30 minutos. Ahí están los datos. Agarramos nuestro modelo matemático. Ya, ¿qué es modelo matemático? Es una solución que se ha resuelto a partir de una ecuación diferencial, ¿no es cierto? En este caso, nuestro modelo matemático es t igual a t sub 0 más c sub 1 por e a la k por t, ¿verdad? ¿Qué es t sub 0? Es la temperatura del medio ambiente que los rodea el objeto. En este caso vale 30 más c sub 1 por e a la k por t.
El tiempo es variable, es una de nuestras variables de nuestro modelo matemático. La temperatura del objeto o del cuerpo también es otra variable. La temperatura está, y dice ahí clarito, dice, se enfría. Pero ¿qué pasa si yo pongo a un horno? Se calienta, ¿no es cierto? Por eso la ley de Newton dice, calentamiento y o enfriamiento. Bien, hay que calcular estas constantes C sub 1, K. Conociendo C sub 1 y K, conocemos las constantes a partir de los valores iniciales. Reemplazamos en este modelo matemático nuestras condiciones. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Voy a remarcar con azul. Ahí están las dos condiciones o valores iniciales. Para T igual a 0, la temperatura 120. Para T igual a 60, la temperatura es 60 y el tiempo es 20 minutos. Entonces sustituimos. 120 es igual a 30 más C sub 1 por E a la K por 0. ¿Qué es reemplazado? La temperatura y el tiempo, nada más. Ustedes hacen operaciones, este término es 1. Entonces, de ahí encontramos, de ahí, de ahí tenemos la constante C sub 1. 120 menos 30, 90. Ya conocemos C sub 1. Reemplazamos la otra condición en el modelo matemático. 60 grados centígrados es la temperatura del cuerpo que se enfría. Temperatura del medio ambiente 30 grados. Más la constante C sub 1 ahora que conozco que vale 90 por E a la K que no conozco por 20. T es igual a 20 minutos. Y aquí tenemos una ecuación con una incógnita. Hacemos operaciones 60 menos 30, 30, 90E a la 20 veces K. Una ecuación con una incógnita. Simplificamos y calculamos esa constante K. Calculamos K, despejamos de ahí utilizando logaritmos, simplemente ya aplicando las propiedades. Esto es 1 y K entonces vale 1 sobre 20 logaritmo natural de 3. Este logaritmo es positivo, entonces esta constante va a ser positivo. Ah, está mal, ¿no? 3 sobre 9, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Un tercio. Desde aquí, esto está mal, hasta ahí está bien al simplificar. 3 sobre 9 igual a E a la 20 veces K. Terceras, simplifico. 1/3. 1/3 igual a E a la 20 veces K.
agarramos el logaritmo para despejar K. Logaritmo de 1/3 igual a 20 veces K por el logaritmo de E. Esto es 1 y K es igual a 1/20 logaritmo natural de 1/3. Este logaritmo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el denominador del argumento es mayor que el numerador de su argumento. Es negativo este logaritmo. Entonces esta constante K va a ser negativo, debido al logaritmo. Pero no voy a manejar esto, chicos. No voy a manejar decimales. Soy enemigo número 1 de manejar decimales. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque si yo voy a utilizar esta constante K, y la constante K en nuestro modelo matemático está en el exponente, tengo que multiplicar, tengo que sacar logaritmos para despejar, qué sé yo. Al hacer operaciones aritméticas o algebraicas, mis decimales se van a distorsionar. Y ustedes eso saben. En la teoría de errores ustedes manejan. Cuando se maneja decimales y se hacen operaciones algebraicas o aritméticas, existe un error. Y cuando yo manejo así, en forma completa, no cometo ningún error. Puedo utilizar números reales. Entonces, conociendo K, nuestro modelo matemático simplemente queda. ¿Sí? Lo único que es reemplazado es C⁻1 y K. Ya conocemos. Ahora fíjense en nuestro modelo matemático. Nuestro modelo matemático tiene dos variables: la temperatura y el tiempo. Para cualquier tiempo puedo encontrar la temperatura, o para cualquier temperatura puedo encontrar el tiempo. ¿Sí? Y la pregunta de nuestro problema nos dice: hallar la temperatura después de 30 minutos. Entonces lo que voy a hacer simplemente, mi problema dice, ¿cuánto es la temperatura después de un tiempo de 30 minutos? Dice, ¿no? Entonces reemplazo simplemente. Para calcular la temperatura, sustituye el tiempo de 30 minutos. Simplificamos. Este 0 se va con este 0. Simplificamos, seguimos simplificando. Y queda. Tres medios, perdón, del logaritmo de 1/3. Voy a ordenar un poquito. Voy a ordenar, no estoy diciendo aplicar propiedades, voy a ordenar un poquito. Esto simplemente, esto que voy a marcar con rojo, lo voy a llevar aquí atrás. No estoy diciendo que estoy llevando al exponente.
ordenando E, logaritmo logaritmo natural de 1/3, 3/3. O al revés, ¿no? Perdón. 3/3. Simplifico. Se va el logaritmo con la constante. ¿Y qué queda? Simplemente queda el argumento del logaritmo elevado a la 3/3. Ahora sí, pueden, si quieren, resolver estas operaciones. Haciendo esas operaciones queda, a ver, 3/3 es 1.5. 1 dividido entre 3 elevado a la 1.5 es igual a 0,19, no sé cuántos decimales, por 90 más 30. La temperatura es 47,32, no sé cuántos miles de decimales más tiene. Grados centígrados. Inge, Dígame. lo dijo que ordenó ese 3/3, ¿no tendría que multiplicar nomás? 1/3 por 3/3. Voy a hacerte la partida ya en grandes, vamos a ver, en grandes. Voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer en grandes. Logaritmo, vamos a hacer en grandes, hemos dicho, pero de principio. Tres medios, logaritmo de 1/3. Así está, ¿no es cierto? Todo esto que voy a marcar con rojo es exponente. Voy a ordenar, he dicho. Simplemente lo voy a llevar atrás. No estoy diciendo que le estoy llevando a... ¿Sigue siendo lo mismo o no sigue siendo lo mismo? Sigue siendo, Inge. Ya. Voy a hacer en grandes. Ese paréntesis lo voy a levantar. ¿Sigue siendo lo mismo o no sigue siendo lo mismo? Sigue, Inge. Eliminamos. ¿Qué queda? El argumento. Y sigue manteniéndose el exponente. O si quieres, con mucho más pasos. O si quieres, con muchos más pasos. Hasta ahí. Sigue siendo lo mismo. Y queda, cuando eliminas el logaritmo con la constante E, simplemente queda el argumento. Y el argumento es 1/3. Y ese 3/3 sigue siendo exponente, ¿o no? Eso es lo que he hecho aquí arriba. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Es decir, después
Pregunta de examen. El mismo problema, fíjense, les voy a hacer pensar. Si no pueden, me preguntan el día miércoles. Aquí. Pregunta. Voy a aumentar aquí con color verde. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo llega a la temperatura de 30 grados centígrados? En otras palabras, ¿en qué tiempo llega a la temperatura del medio que lo rodea? En otras palabras, ¿en qué tiempo se van a igualar la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente que lo rodea? A ver, resuelvan eso. Y si no, me preguntan el día miércoles, antes que empiece a hacer el tema. Cuando diga voy a compartir la pantalla, una vez que vean la pizarra, ahí alguien me dice, no he entendido, no he podido, o he hecho esto y no he sacado eso. Y yo le voy a explicar cómo se hace. Quedaremos aquí si no hay preguntas, si no hay dudas. Nos vemos el día miércoles en la madrugada. Si no hay preguntas. Si no hay, quedaremos aquí. Nos vemos el día miércoles. Muy buenas tardes. Cuídense y traten de resolver este problema con esa pregunta. Gracias, Sergio. Hasta el miércoles. Sigan esos pasos y van a ver, Chao, se van a topar. Chao, chao. Nos vemos. Hasta el miércoles, que tenga buen día. Chao, chao.